Bienvenidos a una nueva clase virtual. Hoy vamos a ver el desarrollo del trabajo práctico de ejercicios adicionales de enlace químico. Como podemos ver, en el punto 1 nos piden escribir la notación de Lewis para los siguientes elementos. Para empezar, ¿qué es la notación de Lewis? La notación de Lewis nos pide que para cada símbolo de un elemento lo rodeemos con los electrones de su último nivel. Bien. Entonces, en el último nivel del selenio hay 6 electrones. ¿Cómo podemos saberlos esto? Con su configuración electrónica. Por ejemplo, esta tabla periódica nos facilita la configuración electrónica en la misma tabla. Así que el último nivel es el nivel 4. La cantidad de electrones son los que están aquí arriba, son 2 y 4. Entonces, la sumatoria sería 6, por eso es que lo rodeamos de 6 electrones. Bien, ahora el potasio. El potasio pertenece al grupo número 1. Como regla general, todos los elementos que pertenecen al grupo 1 van a tener en su último nivel un electrón. Y todos los elementos que pertenecen al grupo número 2 van a tener 2 electrones en su último nivel. Bien, entonces si no nos acordaríamos de esta regla, simplemente podemos hacer su configuración electrónica o bien ver en esta tabla periódica que nos la facilita que su configuración electrónica es 4s1. S1 es el electrón que tenemos que poner en la notación de Lewis. Por eso este está rodeado del potasio de un electrón. El bromo. El bromo lo rodeamos de 7 electrones. ¿Por qué? Porque en su configuración electrónica su último nivel es 4. Y la cantidad de electrones son 5 más 2, son 7. 5 electrones pertenecientes al orbital P y 2 electrones pertenecientes al orbital S. El orbital S más el orbital P forman el último nivel, que sería el nivel 4. Bien, ahora vamos a ver el calcio. El calcio está rodeado con 2 electrones. Como vimos anteriormente, existe una regla memotécnica que dice que todos los elementos que pertenecen al grupo 2 tienen 2 electrones. Si nos acercamos en la tabla periódica podemos comprobar de que esto es cierto. El nivel 4 tiene un orbital S que está completo con 2 electrones. Así que por esa razón rodeamos al calcio con 2 electrones. El azufre lo rodeamos con 6 porque su configuración electrónica nos dice que tiene 6 electrones en su último nivel. El siguiente elemento era el nitrógeno, así que vemos, son 3 electrones más 2 electrones, son 5. Así que rodeamos con 5 electrones. Bien, ahora vamos a hacer uno nosotros, el flúor, para ver cómo se lo hace. Nos acercamos a la tabla periódica y vemos que tiene la configuración electrónica es 2s2, 2p5. 5 más 2 son 7. Entonces rodearíamos de 7 electrones al símbolo del elemento. Bien, si no tenemos esta tabla periódica que nos facilita la configuración electrónica, podemos usar la regla del serrucho contando la cantidad de electrones que tiene. Como sabemos, Z nos indica la cantidad total de electrones que tiene este átomo. Así que sabiendo que tiene 9 electrones, podemos hacer con la reglita del serrucho, ir contando los electrones y saber su configuración electrónica. Entonces, como son 9, iríamos. Empezamos por aquí, sería 1s2, volvemos para acá, 2s2, vamos 4, volvemos para aquí, sería 2p5. Porque si hacemos 6, sería 10. Entonces sabemos que tiene 1s2, 2s2 y 2p5. Su último nivel es el 2. Entonces tiene 5 más 2 son 7. Entonces el flúor tiene 7 electrones en su último nivel. Entonces la notación de Lewis sería de esta manera. Ahora el punto número 2 nos pide escribir las estructuras de Lewis y desarrolladas de las siguientes moléculas. Bien, nos piden la estructura de Lewis y la estructura desarrollada. La estructura de Lewis sería acomodar los elementos uno al lado del otro. Por ejemplo, acá es bromo 2, nos indica que hay 2 bromos, por eso es una molécula.
porque está compuesto por más de un átomo, ya sea igual, ya sea distintos átomos, así que es una molécula. Entonces acomodamos dos bromos y lo rodeamos con sus electrones de su último orbital, como habíamos visto, y el bromo anteriormente lo habíamos hecho, entonces sabemos que tiene 7. Cada bromo va a tener sus 7 electrones. ¿Qué es lo que buscamos nosotros al hacer la estructura de Lewis? Que cada elemento complete el octeto, ¿sí? La regla del octeto. ¿Para qué hacemos que cumpla la regla del octeto? Para que el elemento se acerque a su gas noble más cercano. Los gases nobles, como sabemos, son los elementos que no reaccionan con nada, son conocidos también como gases inertes, y suelen tener en su último orbital 8 electrones, lo cual los hace muy estables. Por ejemplo, acá el neón tiene 6 más 2 son 8, y hay un caso excepcional que es el helio, que solamente tiene 2 electrones. 2 electrones también lo hace estable al átomo, que se puede llamar regla del dueto, o también le dicen la regla del octeto, que solamente la cumpliría el hidrógeno, porque el hidrógeno tiene solamente un solo electrón. Entonces, para asemejarse a su gas noble más cercano, simplemente tienen que ganar un solo electrón para asemejarse al helio, que tiene 2 electrones en su último orbital. Bien, entonces, una vez haciendo esto, para marcar que completó el octeto, rodeamos con la nube electrónica al átomo, tomando el electrón con el que están compartiendo. Bien, al otro átomo le hacemos lo mismo. Lo marcamos de la siguiente manera, así. Y esta sería la nube electrónica, y ahí marcamos que cada uno tiene 8 electrones. Porque si contamos en esta nube electrónica la cantidad de electrones que poseen, son 7 más uno que le comparte con el otro bromo, son 8. Entonces completa el octeto. Para acá en este caso, en esta molécula también, el nitrógeno ya sabíamos por antemano que tenía 5, y el hidrógeno tiene un solo electrón, que es el primer elemento de la tabla periódica. Entonces, el nitrógeno, para completar el octeto, para tener 8 electrones, necesita 3 electrones que se los va a pedir prestado al hidrógeno. Entonces, a cada hidrógeno le pide prestado un electrón. Y los hidrógenos no completan el octeto, haciendo alusión a que octeto viene de 8, sino que sería el dueto, o también, bueno, le podemos decir octeto. ¿Sí? El hidrógeno, al tener 2 electrones, se asemeja a su gas noble más cercano, que es el helio. Que el helio, como vimos anteriormente, tiene solamente 2 electrones. En esta molécula, que es el metano, lo que usamos para encender para hacernos un té cuando encendemos la hornalla, es el metano, lo que estamos quemando en su mayor proporción. Sería esta su estructura de Lewis. Bien, el carbono está rodeado por 4. ¿Cómo lo sabemos? Porque bueno, nos acercamos a esta tabla súper mágica que nos da la información, y son 2s2, 2p2. Como sabemos, 2 simboliza el nivel, no la cantidad de electrones. Los electrones están simbolizados acá arriba, entonces son 2 electrones pertenecientes al orbital P y 2 electrones pertenecientes al orbital S. Entonces son 4 en total. De esa manera, al carbono le faltan 4 electrones para completar el octeto, que se lo facilitan estos hidrógenos, que también están interesados en completar el octeto, por eso se acoplan con el carbono. Y ahí estaría nuestra molécula. El agua la dibujo de esta manera, que bueno, aquí se me borraron 2 electrones, aquí van 2 electrones. El oxígeno tiene 6 electrones en su última unidad, que acá los podemos ver, son 2, 4 y 6. Y se los comparte 2 electrones con el hidrógeno para completar el octeto. Bien, entonces serían 2, 4, 6, 7 y 8 con los electrones que el hidrógeno le facilita para compartir. El hidrógeno también se agarra este electrón del oxígeno para completar el dueto, o el octeto también, y asemejarse a su gas noble más cercano. El cloro. El cloro, como vimos también anteriormente, tiene 7 electrones, entonces solamente le falta uno, se comparten un electrón entre cada cloro, y la nube electrónica tiene que cubrir todos los electrones del mismo átomo más el electrón que le están compartiendo.
Entonces sería de esta manera. Bien. Ahora vamos con esta molécula que no la completé para que la completemos juntos. El hidrógeno, como vimos anteriormente, tiene un solo electrón. Y el azufre tiene 6 electrones. Y de esta manera estaría mal asociarla. Porque cuando ponemos los electrones juntos de esta manera, estaríamos indicando que se están compartiendo dos electrones. Y no es así, sino que se está compartiendo un solo electrón. Entonces lo que hacemos es dibujar solamente uno y los pares de electrones arriba. Entonces de esta manera, arriba y abajo. De esta manera ya tenemos completo el octeto para el azufre y el dueto para el hidrógeno. Cuidado con no olvidarse de un electrón porque si no estaría mal. Bien, ahora también nos piden su estructura desarrollada. ¿Cómo sería la estructura desarrollada? Sería de la siguiente manera. Tendremos que poner, para este caso, bromo, y solamente se está compartiendo un par de electrones. Entonces los representamos con una línea. Bien, esta línea, cada línea, significa un par. Entonces acá tenemos el par que se está compartiendo. Para este caso, sería el nitrógeno, un par de electrones con el hidrógeno de la derecha, un par de electrones con el hidrógeno de la izquierda y un par de electrones con el hidrógeno de arriba. Entonces esta es su estructura desarrollada. Bien, para la siguiente molécula sería carbono, un par de electrones con el hidrógeno de arriba, un par de electrones con el hidrógeno de la izquierda y un par de electrones con el hidrógeno de la derecha y un par de electrones con el hidrógeno de abajo. Para el agua, ¿por qué la dibujé de esta manera? Porque hay una teoría, que es la teoría de la TEP, que no la vamos a ver todavía, que es la repulsión de electrones. Entonces tiene sus ángulos, las moléculas no son lineales, no son perfectas, tienen ciertos ángulos. Entonces lo escribimos de esta manera para que vayan acostumbrando su vista a cómo tiene que escribirse las moléculas. Si lo quieren escribir de esta manera, por ejemplo, no hay problema. Esta es la estructura desarrollada del agua. Y si no, lo pueden hacer de la manera que está escrita ahí, que es comúnmente como se la encuentra. Por eso la dibujo de esta manera. Cualquiera de las dos es correcta. Bien, voy a borrar esta para poder escribir lo demás. Bien, ahora esta sería cloro, como solamente están compartiendo un par, una línea. Y en esta también comparten un solo par, así que lo escribimos de esta manera. ¿Qué pasaría si nos encontramos con este caso? Con una molécula que comparte, por ejemplo, en este caso, dos pares de electrones y en este caso que comparte tres pares de electrones. Simplemente lo que hacemos es representar. Por ejemplo, aquí hay un par de electrones, un par de electrones, pero acá con el carbono, el enlace carbono-carbono, son dos pares de electrones. Entonces lo que hacemos es poner dos líneas que simbolizan que son dos pares y de esa manera tendríamos la estructura de Lewis. Obviamente no se olviden de hacer las nubes electrónicas, yo no la hice para que no sea tan cargado el dibujo. Y en este caso pondríamos hidrógeno, con el carbono comparte solamente un par. Y el enlace carbono-carbono son tres pares de electrones, así que hacemos tres líneas. Y de esa manera tendríamos la estructura desarrollada y la estructura de Lewis. Ahora en este caso nos piden escribir la estructura de Lewis de los siguientes compuestos iónicos. Ahora cambia la cosa. ¿Por qué? Anteriormente estábamos haciendo elementos covalentes. Bien, por ejemplo, en este caso es un elemento covalente, son dos no metales. Bien, como sabemos, la tabla está toda esta parte, todo lo que está aquí son no metales, incluyendo el hidrógeno, que el hidrógeno está al otro lado porque la tabla periódica está acomodada por la cantidad de electrones y no por metales y no metales. Entonces, todo esto son no metales
Y el resto, todos los otros elementos son metales. Bien, entonces, por teoría, sabemos que la combinación de dos no metales forman enlaces covalentes y la unión de un no metal, de un metal más un no metal, forma un enlace iónico y tiene características distintas y se comporta de maneras distintas también en la formación. Entonces, vamos a desarrollar la molécula número A. Vamos a escribir primero bario y el bario está en el grupo número 2. Entonces, sabemos, por la reglita general que les comenté anteriormente, que tiene 2 electrones. ¿Bien? Entonces, haremos sus 2 electrones de esta manera. Bien. Ahora también comparte con el oxígeno. Y el oxígeno habíamos visto que tenía 6 electrones. Entonces lo rodeamos al oxígeno con sus 6 electrones. Bien, ahora, en los compuestos iónicos ya no pasa esto que yo hago la nubecita, no. Los compuestos iónicos, los metales, tienden a ceder los electrones. Bien, los metales no comparten los electrones, ellos directamente se lo dan al oxígeno. Bien, entonces al dárselo al oxígeno lo pierden. Como sabemos, los electrones tienen carga negativa. Entonces el bario, al perder 2 cargas negativas, quedaría con carga positiva. Bien, entonces la estructura de Lewis quedaría de esta manera. Yo pongo bario, lo pongo entre corchetes y le pongo arriba la carga. Como perdió 2 electrones, sería más 2. ¿Por qué? Nosotros tendemos a confundir de que como los dio, está perdiendo, entonces negativo. En este caso es al revés. Los perdió, pero tiene carga positiva por una cuestión de que los electrones tienen carga negativa. ¿Bien? Y el oxígeno los gana a los electrones. Entonces, por lo tanto, el oxígeno, ¿no?, quedará con carga positiva, con carga negativa, perdón, porque los ganó. Ahora los pongo en rojo a los electrones que ganó el oxígeno. Y en la parte de arriba pongo menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque ganó 2 electrones que tienen carga negativa. Entonces al ganar 2 cargas negativas, tienen 2 cargas negativas. O sea, las simbolizamos a las cargas que ganó. Bien, ahora por una cuestión de no alargar el video, vamos a hacer el trióxido de dialuminio, que van a pensar que es el más complicado porque tiene 2 aluminios, 3 oxígenos, pero en realidad esto es bastante sencillo, lo van a poder hacer. Primero vamos a dibujar el oxígeno, que el aluminio, como son 2 aluminios, los vamos a dibujar en el medio, otro oxígeno, otro aluminio y otro oxígeno. Bien, ahora vamos a rodearlos de sus electrones. Como sabemos, el aluminio es un metal y en su último nivel tiene un electrón perteneciente a la orbital P, 2 electrones pertenecientes a la orbital S. Estos conforman el nivel 3 y suman 3 electrones. Entonces lo vamos a rodear al aluminio de 3 electrones. Bien, les ponemos sus 3 electrones. Los electrones siempre se los acomodan de a pares. No puedo hacer esto. Bien, tengo que poner un par. Y bueno, en el otro lado voy a poner el electrón que me sobra por una facilidad. Ahora, ponemos los electrones del oxígeno, que ya sabemos que son 6, lo vimos anteriormente. Y voy a dejar este espacio para que el aluminio pueda cederle, ¿sí?, al oxígeno. Ahora, de esta parte, escribiríamos de esta manera. Puedo poner 1 y 1, por ejemplo, que es lo que nos faltaría. Y en este lado lo acomodo. Esto es una manera ilustrativa, ¿no?, para que ustedes entiendan. Esto no lo harían, no lo tendrían que hacer en un examen, es para que simplemente entiendan. Entonces, estos electrones
el aluminio se lo daría totalmente al oxígeno. Y el electrón que queda a la derecha se lo da a este oxígeno. Este aluminio le da un electrón a este oxígeno y ahí ya están los dos electrones que le faltan al oxígeno para completar el octeto. Ahora estos dos electrones se los cede al oxígeno. Y bien, ahora, ¿cómo simbolizamos la estructura de Lewis para esto? Como habíamos visto, se tiene que simbolizar de esta manera. Pero acá hay varios elementos. Es muy fácil. Cada elemento tiene las mismas cargas. Cada oxígeno ganó 2 electrones y cada aluminio perdió 3 electrones. Entonces la carga del aluminio, al perder 3 electrones, sería aluminio entre corchetes más 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque perdió 3 electrones. Entonces más 3. ¿Cuántos aluminio hay? 2. Entonces pongo un 2 al inicio del corchete. Y eso ya estaríamos marcando los 2 electrones. Los oxígenos, como sabemos, son lo mismos y son 3. Pongo 3 oxígeno y entre corchete menos 3. Menos 3 porque ganó 3 electrones y los electrones sabemos que tienen carga negativa, así que quedan con esa carga. Ahora completamos los electrones del oxígeno, que son los negros, y los electrones que le cedió el aluminio a cada oxígeno, que son 2. Entonces, de esta manera quedaría la estructura de Lewis. Bien, estos compuestos iónicos no tienen estructura desarrollada por una cuestión de que no están compartiendo electrones, pares de electrones. Entonces yo no puedo poner aluminio, 2 flechitas, oxígeno, porque sería algo incorrecto. Porque las flechitas indican una compartición. Y acá no hay compartición, sino que los metales, que son en este caso el aluminio, está cediendo al no metal, que es el oxígeno. Entonces no hay compartición, por lo tanto no hay estructura desarrollada. En el punto número 4 nos piden representar mediante la estructura de Lewis la unión entre el potasio y el oxígeno, el calcio y el azufre, el bario y el oxígeno. Nos piden también decir qué tipo de unión se forma en cada caso y escribir la fórmula molecular del compuesto que se obtiene. Entonces aquí nos están pidiendo básicamente hacer una formulación, ¿sí? Hay que formar el compuesto. Si nos piden mediante Lewis, podemos decir potasio. Sabemos que el potasio tiene un electrón. El potasio está aquí y está en el grupo número 1. Y acá podemos ver que tiene un electrón. Bien. Y el oxígeno tiene 6 electrones, como lo venimos trabajando siempre. Así que ponemos el oxígeno aquí. Bien, con sus 6 electrones. Ahora, el potasio le va a compartir un solo electrón, porque tenemos un solo potasio. ¿Cuál sería la solución para que el oxígeno complete el octeto? La solución es agregar otro potasio aquí, para que este potasio le ceda este electrón. Bien, entonces de esta manera ya formulamos el nuevo compuesto, porque sabemos que van a haber 2 potasio y un oxígeno. Vamos a hacer la estructura de Lewis, que también nos las piden. Entonces vamos a poner 2 potasios con su carga positiva. Podemos poner más o podemos poner más 1, no hay problema. Y un oxígeno con su carga menos, puede ser solamente menos o menos 1. Y bien, y el oxígeno rodeado de sus electrones. Bien, que son los 6 electrones. Y los 2 que le comparte el potasio. Bien, lo voy a poner ahí con otro color. Entonces de esta manera tenemos la estructura de Lewis y también formamos el compuesto. Si nos piden también la fórmula molecular. ¿Cómo sería la fórmula molecular? Tenemos que representar la cantidad de potasios que hay y la cantidad de oxígenos. Entonces siempre va primero el potasio. ¿Cuántos potasios hay? Hay 2. Y el oxígeno, que hay solamente 1. ¿Por qué lo pongo de esta manera y no lo pongo de esta manera?
Bien, no lo pongo de esta manera porque hay una regla que nos dice que el elemento que va a ir a la derecha es el elemento más electronegativo. Bien, y el que esté a la izquierda, bueno, es el menos electronegativo. No nos adentraremos tanto en este tema, pero, por ejemplo, la electronegatividad está medida aquí. Entonces, el potasio es 0,8 y el oxígeno es 3,5. ¿Quién es más electronegativo? El oxígeno. Entonces, por esa razón, lo ponemos en el lado derecho y el potasio va en el lado izquierdo. También nos piden decir qué tipo de unión se forma en cada caso. Bien, ¿qué tipo de unión se va a formar aquí? Una unión iónica, ¿sí? ¿Por qué iónica? Porque es la unión entre un metal y un no metal. Si no nos acordamos de esa regla de que un metal más un no metal es un enlace iónico, podemos hacer la diferencia de electronegatividad. ¿Qué nos dice la diferencia de electronegatividad? Tenemos que poner, por un lado, tenemos que poner al elemento más electronegativo menos el elemento menos electronegativo. Bien, este es el más. Entonces vamos a ver las cantidades de electronegatividad. Por ejemplo, vamos al potasio. El potasio tiene 0,8 y el oxígeno 3,5. Entonces, obviamente, el oxígeno iría aquí, 3,5 menos 0,8. Esto es igual, pongamos aquí abajo, 2,7. La reglita de la electronegatividad nos dice que si la diferencia electronegativa es menor o igual a 0,4, es covalente, la molécula o el elemento va a ser covalente, no polar. Bien, si es de 0,5 a 1,7, es covalente polar. Y si es mayor a 1,7, es iónico. Entonces, este elemento, como es 2,7 la diferencia electronegativa, es iónico. Bien, vamos a ver los siguientes elementos. ¿Cómo sería en este caso? El calcio tiene 2 electrones en su último nivel y el azufre tiene 6 electrones en su último nivel. Para completar el octeto, el azufre, estos 2 electrones lo van a ceder y completará su octeto. Entonces, aquí hacemos la estructura de Lewis y nos queda de esta manera. Con 2 cargas positivas porque perdió 2 electrones y el azufre con 2 cargas negativas porque ganó 2 electrones. Y como sabemos, los electrones tienen carga negativa. Bien, ¿qué tipo de enlace tienen? Iónico también. ¿Por qué? Porque si hacemos la diferencia electronegativa nos va a dar mayor a 1,7. No lo hacemos para que el video no se haga más largo. En este caso, el bario también tiene 2 electrones en su último orbital y al oxígeno le faltan 2. Entonces, lo que va a hacer el bario es ceder los 2 electrones, quedando el bario con 2 cargas positivas y el oxígeno con 2 cargas negativas por ganar 2 electrones, que los electrones tienen cargas negativas. Bien, ¿cómo sería la fórmula de este compuesto? Para este caso, el calcio, les voy a hacer un spoiler, es el menos electronegativo, entonces sería de esta manera. Y en este caso lo mismo, les hago un spoiler, el bario es el menos electronegativo y el oxígeno el más electronegativo. Entonces quedaría de esta manera la formulación molecular. El punto 5 nos dice de los siguientes elementos. Nos dan su Z y sabemos que Z es la cantidad de electrones y de protones que tiene en total un átomo. Si nos dice Z18, sabemos que Z es el número atómico. Bien, esto es Z. Entonces,
Muy fácil, dice número 18, es el argón. Entonces escribimos aquí en esta parte, Z igual a 18, el argón. Bien, Z igual a 12. Z igual a 12, buscamos el elemento que tiene número 12, es el magnesio. Está en esta parte. Entonces, magnesio. Bien, Z igual a 9. Lo vamos a poner así. Z igual a 9. Nos vamos a buscar el número 9, el flúor. Entonces ponemos flúor. Bien. Y acá ponemos Z igual a 16. Buscamos el número 16, es el azufre. Bien. Entonces ponemos azufre. También nos pregunta cuál es metal y cuál es no metal y cuál es gas inerte. Bien. ¿Cuáles son metales? Los metales son lo que habíamos visto antes, que yo les mencioné, que todo lo que estaban en la parte izquierda de la tabla eran metales. ¿Se acuerdan? Entonces, el magnesio está en esta parte, entonces es un metal. ¿Hay otro metal? No. ¿Por qué? Porque el flúor está en esta zona, el azufre en esta zona y el argón está en esta zona. Pero toda esta línea son los gases inertes o gases nobles. Entonces este sería un gas noble o un gas inerte. Este es un no metal y este también es un no metal. Nos pide también que entre qué elementos se forma una unión iónica. Bien, ¿entre qué elementos eran? Como anteriormente les dije, las uniones iónicas era entre la combinación de un no metal más un metal. Entonces, magnesio más flúor y magnesio más azufre dará igual a una unión iónica. Bien, si juntaríamos, por ejemplo, el magnesio no se puede juntar con el argón porque es un gas noble, un gas inerte. El argón no tiende a reaccionar con nada porque el argón en su último orbital, como podemos ver, ya tiene sus 8 electrones. Tiene 6 del orbital p y 2 del orbital s. Entonces al argón no le interesa compartir con nadie sus electrones porque él ya es estable. Entonces a él no le importa si el magnesio no está estable o si el azufre no está estable. Él ya está estable y no le deja, no comparte con nadie. Entonces la unión iónica simplemente se dará entre la combinación del magnesio con el azufre y con el flúor.